Rock and Metal. Bienvenidos, Headbangers. En esta 12ª sesión, Héroes del Silencio. Que la disfruten. Muy buenas noches. Ahora nos encontramos en este jueves por la noche. Es el programa, el 12º programa, la sesión número 12. Y en esta ocasión tenemos el gusto muy oportuno y extraordinario de contar con la presencia de Jorge Enrique Peña, mi enorme hermano y cuñado. Él le gusta mucho y muchos de los grupos que soy fan, te lo debo a ti, Jorge, muchas gracias. Vamos a platicar sobre esta banda extraordinaria que canta en español, rock en español, Los Héroes del Silencio. ¿Algunas palabras, Jorge? Te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, muy buenas noches a todos los que están aquí presentes. Y pues más que nada, yo creo que hablar de Los Héroes del Silencio es hablar de una de las mejores bandas de habla hispana, una de las bandas que rompieron precisamente la frontera del idioma frente a otros países y que desde un principio ellos tenían bien cimentado precisamente qué era lo que querían hacer, hablando y cantando con sus canciones totalmente en el idioma castellano. Entonces, pues, haciendo una breve reseña de lo que ellos comenzaron haciendo en su natal Zaragoza, fue que a principios de los años 80, Enrique Ortiz, Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel nunca se imaginaron precisamente hasta dónde iban a llegar como una banda, y también lo que el destino les tenía en algún momento predestinado sobre sus anhelos, sus sueños y más que nada lo que querían ser, una gran banda de rock. Y gracias a esto, aquellos pues siempre estuvieron comprometidos con su trabajo, se convirtieron, si no en la banda número 1 de España, por lo menos en la banda más representativa a nivel mundial de ese país. Eso es correcto. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora estamos rompiendo un poquito la tradición. Nos vamos a un jueves en la noche, un Thursday night, sería en el fútbol americano. Jorge, un gusto. El primer programa o la primera charla que nos toca hacer juntos. Un placer. Gracias. Y bueno, Héroes del Silencio. Antes que nada, esta pequeña charla se la quiero dedicar de manera muy especial a todos los detractores que dicen que el rock no se puede escuchar en otro idioma que no sea inglés. Yo soy un férreo defensor, no solamente del rock en español, sino del idioma español, y creo que el mercado del rock en este idioma es muy grande y ha dado muy buenas bandas como para que se desprecie de esa manera. He escuchado comentarios hasta ridículos que dicen que el rock en español simplemente no vale la pena. Digo, las escucho, pero nunca las he compartido. Y he tenido varias confrontaciones, vamos a llamarlos, varios intercambios de ideas al respecto. Y yo sí soy uno de los que considera de que el rock en español vale la pena y que se han hecho muchas muy buenas propuestas. Y qué bueno que vamos a hablar de Los Héroes del Silencio, porque tienen mucho de dónde cortar. Es una banda muy representativa. Yo creo que sí es la más importante que ha dado el rock en España, probablemente del rock hispano también, el hispano parlante. Por ahí va a haber algunas diferencias con otros grupos. Por ahí tenemos Soda Stereo, incluso Café Tacuba aquí en México. Y me llama mucho la atención, en el 2012 la revista Rolling Stone, obviamente la edición española, hizo ese trabajo, clasificar las 50 mejores bandas de rock en español. Héroes del Silencio fue la segunda detrás de El Último de la Fila, que bueno, no fue tan popular. De hecho, si a muchos no les va a decir nada el nombre del Último de la Fila, porque no fue tan popular como Los Héroes del Silencio. Entonces, yo sí me voy a saltar eso y yo sí los voy a poner en primer lugar, porque yo creo que Los Héroes del Silencio combinan 3 factores importantes, que es popularidad, la segunda es calidad musical y la tercera es representación. Y esta parte de representación es de que son conocidos en todos los países de habla hispana
inclusive en algunos de no habla hispana, como Alemania, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, donde también son muy conocidos. Entonces, me voy a quedar con eso y ojalá que las personas que estén viendo detractoras del rock en español, por el simple hecho de que sea en español, reconsideren esa postura y ojalá sirva este programa para ello. Gracias, Carlos. Sí, muy cierto. Yo, para empezar, quiero retomar las palabras de Jorge, es muy cierto, creo que los héroes del silencio fueron, si no los primeros, fueron quienes rompieron esa barrera del idioma, pero brutalmente. Y con tan poca discografía, con apenas 5 discos en su haber, han llegado a lo que yo le llamo una globalización, porque no nada más han tocado en España, ni en México, ni en países habla del idioma español, sino también en otros países donde no se habla el español. Eso para mí vale muchísimo. Sobre lo que tú comentas del idioma español, sí, coincido contigo, el rock, es más, de hecho el rock, no tanto porque sea rock o metal o cualquier género, simplemente por la música debe salirte del alma. Si del alma eres o hablas español, pues va en español. Si naciste hablando inglés, hablas en inglés, o eres finlandés, o en el idioma que sea. Ya después, para trabajarlo, ya tú decides si lo traspasas a otro idioma, un idioma más comercial, que en este caso es el inglés. Pero sí, coincido totalmente que nuestra lengua es muy enriquecedora y hay muchísimas bandas de primer nivel, de primerísimo nivel, que cantan en español, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. Jorge, ¿alguna introducción sobre los héroes? ¿Cómo inició esta banda? ¿Dónde surgió? Te escuchamos. Bueno, tenemos que en el año de 1981, contando apenas con 14 años, Enrique Ortiz, mejor conocido acá Enrique Bunbury, comenzó su experiencia colaborando con 3 bandas, una de ellas de nombre Apocalipsis, otra que se llamaba Rebel Waltz, y el último fue Proceso Entrópico. Él tocaba en sí la guitarra y la batería, no era vocalista. Y por ejemplo, en el caso de Pedro Andreu, él tocaba, pues sí, la batería en una banda llamada Modos, y hacían covers de los Beatles. Entonces, por otro lado, Joaquín Cardiel aprendió a tocar la guitarra y fue parte de los grupos Edición Fría y 3 de ellos. Y por su parte, Juan Valdivia, que es el guitarro, su hermano Pedro y él tocaron en algunas bandas, una de ellas era Autoservicio y la última que fue Sumo de Vidrio. Y con ellos empezamos el verdadero antecesor de Héroes del Silencio. Ellos se empezaron a conocer en algunos concursos musicales y de ahí también conocieron el desempeño que tenían cada uno en el escenario, por lo que Juan y Enrique también se comenzaron a convertir en buenos amigos tras este tipo de eventos en los que coincidían, y entonces comenzaron a platicar de sus proyectos, de las músicas afines, y concluyeron que Enrique estaba subestimado en el grupo que estaba en el último, y decide Juan Valdivia invitarlo a tocar a Sumo de Vidrio. En 1985, Pedro Valdivia decide dejar la banda porque él quería precisamente continuar con sus estudios en medicina. Y Joaquín Cardiel, a quien también ya conocían y que tocaba con su banda en un local cercano a ellos, lo invitan a unirse a la banda. Y de ahí el primo de Juan Valdivia, que era el vocalista de la banda, se llama Javier Gallardo Valdivia, que según cuentan las anécdotas por ahí, que era bastante malito para cantar, que no era un buen vocalista, y que aparte que lo hacía horriblemente mal, en pocas palabras, ¿no? Por lo que deciden expulsarlo de la banda, y Juan, un buen día, escucha cantar precisamente a Enrique Bunbury, que estaba con su guitarra interpretando un tema de David Bowie, por lo que se les aclara en ese momento como que el panorama, y le dice Juan, ¿sabes qué, mi hermano? Tú eres el que vas a cantar. O sea, ya no vamos a estar buscando otro vocalista, o sea, tú mejor agarras el micrófono, dejas el instrumento y te pones a cantar. Entonces, es así como empieza precisamente a cantar
pero con el tiempo fue fortaleciendo y teniendo mejores dotes de cantante. No sé si quieran añadir algo. Claro, aquí, sí, qué buena reseña hiciste de los principios, los orígenes del génesis de Héroes del Silencio. Hay que también ver que para esa época, pues ya el rock en tu idioma ya estaba más que, ya era una realidad en España. Ya había grupos como Radio Futura que en los 80 ya habían sido parte de lo que en aquel entonces llamaron la movida, Alaska y Dinarama. Entonces, el rock en español ya tenía cierta base, ciertos seguidores, pero era un rock menos agresivo, vamos a llamarle, menos incisivo en cuanto a guitarras, etcétera. Los orígenes de Héroes del Silencio en sus principios, ellos tenían fuertes influencias, incluso lo platican así, de grupos como Led Zeppelin, The Cult, y platican que ellos escuchaban mucho ese tipo de música. Entonces, que su tendencia era más hacia ese lado que lo que estaban haciendo los grupos españoles en esa época. Entonces, tuvieron la enorme ventaja de que ya una década anterior, que fue la ochentera, ya en programas ya comerciales, ¿sí? Ya se estaba escuchando rock en español, por fortuna, después de lo que fue la dictadura de Francisco Franco. Entonces, Héroes del Silencio empieza, como dices tú, en los 80 a hacer todos sus pininos, y se unen ya los 4 integrantes fundamentales para sacar el primer EP, que tengo entendido que ese es de 1987, ¿no? El que se llama Héroe de Leyenda, que es el primer gran tema de los Héroes del Silencio. Y bueno, pues de ahí sigue la historia, ¿no? Ahí está. Jorge, si quieres tomar la palabra y muestra el disco, por favor. Este es el primer álbum de Héroes del Silencio, que es un maxi single. Este tiene una breve historia porque resulta que ellos en esa época, antes de sacar ese disco, no tenían bien en claro el nombre de la banda, ¿sí? Entonces ya habían comenzado también a hacer lo que eran las maquetas de temas como Olvidado, como Hologramas, como Sindicato de Riesgo, y la homónima que era Héroe del Silencio. Entonces llevaron su trabajo a una emisora, la maqueta, con estos temas, para que tocaran en el transcurso de sus programas, sus temas, pero cuando iban ellos en el elevador, que es una de las anécdotas que ellos platican, dicen, ¿y con qué nombre nos vamos a presentar? Y en ese momento se les ocurre cambiar el nombre de la canción por Héroe de Leyenda, y ellos se quedan adoptados con el nombre de Héroes del Silencio. Entonces aquí lo gracioso es de que en 1986 comienzan a tocar en clubes, tugurios y otro tipo de escenarios, lo que va puliendo a la banda, y con ello deciden entrar a un concurso de radiocadena en la edición Zaragoza, el cual ganaron de manera muy fácil. Cuando deciden concursar en la fase final a nivel nacional en Salamanca, les toca ser de los primeros grupos en tocar, y desgraciadamente pierden el concurso gracias a que los jueces no habían llegado y los eliminan injustamente. Su decepción provoca en ellos también que empiecen a colaborar de manera más dura, más ardua, y los alienta para que ellos continúen con su carrera. Si hubo algo que distinguió en este momento a Héroes del Silencio, es que querían sacar la banda adelante, por lo que ellos se mataban ensayando y sus ahorros los gastaban precisamente en comprar mejores instrumentos para sus presentaciones, tanto guitarras como amplificadores, y todo lo que podían lo invertían en la banda. Además de que la materia prima traducida en lo que eran las letras de sus canciones y su música fue lo que diferenció a Héroes del Silencio de otras bandas. Gustavo Montesano, músico y productor que mucha gente conoce por la banda Ole Ole, recibe su maqueta y, convencido de la calidad del grupo, un día va a verlos a tocar en directo, en concierto, y quedó muy impresionado, por lo que en ellos ve un buen futuro
¿Y qué es lo que hace? Pues lo recomienda con la superempresa EMI, quienes de manera cautelosa con ellos firman precisamente este maxi single. Y más que nada es la forma más barata que tenían de tantear un grupo en el mercado. La grabación la hicieron en una semana y la llamaron Héroe de Leyenda, que batió todos los récords de un maxi debut que vendió más de 30,000 copias. Aquí lo gracioso es de que EMI les dice, si ustedes llegan a vender 5,000 copias de este maxi single, vamos a firmar un contrato disquero por ustedes, con ustedes. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que vendieron 30,000, nada más de salida. Y esta cifra aún no ha sido superada por lo que se conoce de lo que ellos, de otros maxi singles que sacaron de otros artistas españoles. Su éxito hizo que después también se realizara la segunda edición, que ya fue una versión más comercial y con un cambio de portada. Así, EMI se convenció de firmar un nuevo contrato para Héroes del Silencio y con ello graban el disco que todo el mundo pues ya más o menos los empieza a conocer, que llegó en 1988 y se llama El Mar No Cesa. Sí, es perfecto lo que nos comentas. Antes de que continúes, Alejandro, déjame platicarte. Ahorita ese disco que tienes, ese maxi single, ese EP, yo lo conseguí después primero me fui por el de El Mar No Cesa y después de ese conseguí el famosísimo Senderos de Traición y después me fui por el Héroe de Leyenda. Yo, te comento, Alejandro, yo hasta los principios de los 80, si te acuerdas, pues yo era un detractor así, pero totalmente obsesionado con el rock en inglés, las bandas aquí mexicanas que cantaban, y ayer lo comentamos con lo de Avándaro, las bandas mexicanas de rock, todas eran originales con temas propios y que todas cantaban en inglés. Y bueno, me hice la idea de esa parte de que el rock debía ser en inglés. Ya cuando conocí a Jorge, estamos hablando que Jorge te conocí justamente en esa subida de los Héroes del Silencio, 86, 87, 88, 89, 90, y yo creo que fue de estar escuchando eso cuando finalmente me abrí y por ahí tenemos el disco, el LP de Barón Rojo, y dije, bueno, es que sí soy bastante bien, el rock en español es muy rico y suena de primer mundo, me gustó mucho, y de ahí ya comencé a escuchar mucha música en español. Por ahí uno de los pecados culposos es de Joaquín Sabina, que también lo conocí gracias a ti, y bueno, me hice fan de los Héroes del Silencio y de mucha música en español, y entonces tuve otra regresión y a revisar y repasar varias bandas aquí de México que comenzaron a cantar en este idioma tan bello, y bueno, hay muchas bandas que son del nivel, del calibre de Héroes del Silencio y de otras bandas a nivel mundial. Alejandro. ¿Qué decimos? Mira, quiero leer un texto. Les está diciendo que en 2012 la revista Rolling Stone hizo un ejercicio de hacer una lista de las 50 mejores bandas de españolas, ¿no? De rock. Y me gustó mucho lo que escribieron sobre Héroes del Silencio. Dice, amados, odiados, recordados, explotados, nunca suficiente, bien ponderados. Héroes fueron una banda única. No ha habido grupo con más carisma en la historia de la música española. Tampoco con detractores más irritables y perpetuos, para quienes la sola mención del grupo equivalía a una maldición, malfario o ganas de fastidiar la comida. Por otro lado, sus seguidores parecían vivir bajo una suerte de embrujo acrítico, como fieles de una congregación que esperan su alimento espiritual, seguros de su infalibilidad. Puede que otro grupo preferiría no tener seguidores tan acérrimos a cambio de la que inquina de la otra acera también se redujera. Pero eso no iba con Héroes del Silencio, o el buque, como se refería a ellos en el entorno más inmediato y directo. Sin esa férrea personalidad, sin la impermeabilidad de la que hizo gala el grupo durante casi toda su trayectoria, no hubieran durado ni siquiera 2 telediarios. Yo creo que en estas palabras se resume lo que era la personalidad de la banda desde sus principios. Ellos están muy seguros de su fórmula y una de las características importantes de Héroes del Silencio y que se empezó a reflejar desde sus primeras composiciones fueron las letras. Y aquí me voy a ir un poquito más adelante porque
Este año, en 2020, se publicó un libro muy interesante que se llama El Método Bunbury, ¿sí? Un poeta español que se llama Fernando del Val hizo una disección de todas las canciones que Enrique Bunbury había escrito, tanto para Héroes del Silencio como para su carrera de solista, y él decía que encontró ciertas similitudes, inclusive algunos plagios ya directos, a poetas de todo calibre, ¿eh? Entonces, me puse a revisar un poquito, porque no he conseguido el libro, pero me puse a leer lo que se decía de ese libro. Y lo que me di cuenta fueron 3 cosas. La primera, que Bunbury es un devorador de libros, ¿eh? Para que tú tengas referencias de tantos poetas y de tantos escritores, de tantos novelistas, es necesario que tengas una cultura previa y obviamente que estés lee y lee y lee y seas un devorador y de ahí saques ideas. La segunda es que los Héroes del Silencio supieron, a partir de una idea, de un verso, de un poema, hacer canciones extraordinarias, con unas que pocas veces se ha visto en el rock en español. Y yo creo que la tercera y más importante es que lograron llegar a un público que estaba acostumbrado a otro tipo de rock, a otro tipo de música, y que lo explotaron de una manera muy inteligente, porque teníamos ya a jóvenes que sin querer y sin saberlo estaban cantando versos de poetas como Mario Benedetti, como el mismo Amado Nervo, inclusive en el último disco ya se le están diciendo que ya también tiene algunas aportaciones de Frida Kahlo, es decir, que estaban metidos. Uno de los grandes problemas que tenemos como cultura es de que la gente está leyendo cada vez menos, entonces estos poetas, estos novelistas están perdiendo, y Héroes del Silencio, Bunbury en especial, está rescatando esto. Entonces eso se nota desde su primer disco. El que dices de Mar no cesa, vienen ya referencias directas a poetas, a novelistas, escritores, etcétera, y es lo que enriquece la música de Héroes del Silencio. Ok, sí, muy cierto. Antes de darle la palabra a Jorge, déjame, porque Jorge aquí tiene mucho material para aportar en cuanto a las composiciones. En las composiciones ya lo publiqué, creo hace como 2 semanas, ese libro que comentas, Alejandro, y sí, muchas personas me dijeron que es más, expresaron que Bunbury debía ser hasta encarcelado y pagar multas altísimas, etcétera, etcétera. Yo en lo personal, y me pongo a pensar, puta, cuando yo escribo, pues mi marco de referencia, a quien más recurro a frases y a experiencias literarias, es a Charles Bukowski. Y hago muchas referencias y doy el crédito a él, pero no significa que me esté plagiando su texto y que lo esté vendiendo con objetivo de lucrar, sino es un referente y hace pensar que he leído a Bukowski, obviamente lo he devorado, y mucho de lo que escribo tomo esa parte, ese referente. La otra, igual también Jorge lo hemos comentado, ya hace algunos años, una de las bandas en México que más me gustan y tienen mucho poder es Real de 14, y alguna vez comentamos quién de los dos compositores o quién de los dos vocalistas, quién de los dos frontman, si es mejor poeta, Enrique Bunbury o ¿cómo se llama? El de Real de 14, el José Cruz, Pepe Cruz. Y bueno, ambos tienen un nivel impresionante de composición, de cultura literaria, de un intelecto que está muy, la verdad, mi respeto, está muy cabrón. Yo creo que le andan pisando los talones a Jim Morrison. Pero bueno, es una opinión personal. Cuéntanos, Jorge, sobre las composiciones de Bunbury. Bueno, pues mira, antes que nada también quiero hacer un breve paréntesis, porque yo creo que de alguna manera tendría yo que comentarles a ustedes cómo fue que llegó precisamente Héroes del Silencio a mi vida. Y yo a Carlos, a ti la verdad te debo muchísimo, porque gracias a ti conocí a bandas como Barón Rojo, como Obús. Y yo recuerdo que cuando iba en la secundaria tenía un compañero que le gustaba mucho Ángeles del Infierno. Ese fue mi primer contacto precisamente con el rock en español. Y posteriormente, cuando empezamos a ir a los conciertos que empezaban a abrir bandas mexicanas, yo estaba casado prácticamente con Luzbel. Y pues el Luzbel que todo el mundo conoce de Arturo Huizar. Entonces, yo creo que cuando escuchamos el disco de
Pasaporte al Infierno, o bien el primer disco que sacaron en Miñepe, yo creo que de ahí todo el mundo nos volteamos para ver a un grupo que tocaba heavy metal en español y que todo el mundo nos sacábamos de onda porque no estábamos acostumbrados a escuchar a una banda con esa potencia y esa energía como lo fueron en aquellos años. De hecho, pues todo el mundo sabe, y que en paz descanse Arturo Huizar, él pues está considerado uno de los mejores vocalistas a nivel nacional. Yo no sé si a nivel mundial, pero era uno de los mejores. Entonces, cuando entro yo prácticamente a la prepa, tú te acordarás de Mario Ángel Duviñó. Sí, cómo no. Él llega un buen día a la casa de mi madre, y era casi todos los viernes de pura pachanga, ¿te acordarás? Y él llega un día y me dice, ¿sabes qué? Te traigo esto. Porque estábamos escuchando trova y otro tipo de cosas, rock en español, cosas así que eran medio comerciales. Y le digo, ¿y quiénes son estos? Y me dice, Héroes del Silencio. Y era el álbum precisamente de Senderos de Traición. Cuando me da el disco, digo, pues a ver, vamos a echarlo a correr a ver qué tal está. Pues no les miento, creo que ese día prácticamente nos amanecimos escuchando el disco de Senderos de Traición. Y voy a hacer un breve acotamiento de que, por ejemplo, Juan Valdivia se acababa de comprar unos pedales de esos que hacían precisamente eco. Y cuando empieza a rasgar la guitarra, el que le empieza a seguir el ritmo, pues es el baterista, Pedro Andreu. Y después de como 700 veces, les quedó la canción de ¿cómo se llama? El tema de Senderos de Traición, entre dos tierras. Entonces, bueno, ya para no hacerles el cuento muy largo, cuando llega 1988 y graban el disco del Hermano César, todos sus sencillos y destacan temas como Mar Adentro, Hace Tiempo, Fuente Esperanza, No Más Lágrimas, El Estanque, La Visión de Nuestras Almas, por ejemplo. Y este álbum, nada más así de pura salida, vendió más de 150,000 discos al finalizar precisamente el año de 1989, lo que los llevó también a sumarse en giras, promociones y actuaciones en el radio y la televisión, y que arrasaron con todo lo que se les ponía enfrente. Y como siempre, pues ya sabemos que nunca falta el frijol en el arroz. Zaragoza, que donde son ellos oriundos, siempre los elogió como lo bueno que eran, pero en el interior de su país, como Madrid, se les empezó a criticar de que si eran muy pops, que si eran rock, que si eran unos chavales babosos, unos niñatos, unos blandos, etc., etc. Y esta situación con el tiempo también iba a cambiar. ¿Por qué? Porque algunos se tuvieron que tragar sus propias críticas y eso les quitó el sueño también. Eso fue una de las cosas que no les quitó el sueño a la banda. En ese mismo año también inician su primera gira por toda España y con más de 70 conciertos por pueblos y ciudades. Y con un éxito que, de acuerdo al disco y por el gran rumor de su grandeza en sus conciertos en directo, es lo que empieza a sonar como la mejor banda y donde comienzan a sembrar precisamente su propia leyenda. Cuentan que ellos, cuando sacaron el maxi single, ellos aproximadamente ya daban alrededor de 100 conciertos al año. Eso es hablar también un poco de la grandeza de ellos. Y por otro lado, más o menos iban alrededor de 500 personas a sus conciertos, a sus recitales. Entonces, con eso nos damos cuenta que Héroes del Silencio pues no era una banda cualquiera. Ya empezaba a despuntar. En cuanto a lo de las letras, pues bueno, nosotros sabemos que Enrique Bunbury es un tipo que le encanta leer, beberse muchos libros. Por ejemplo, a él le encanta leer, por ejemplo, a William Blake, a Hermann Hesse, y a otro tipo de artistas, también a Charles Bukowski, creo, también lo leía. Y creo que todo esto fue lo que definió precisamente el tener unas letras inteligentes. Hay una anécdota que ellos precisan
de que ellos respetan a las bandas que hacen letras graciosas, por decirlo así. Pero realmente dicen que Héroes del Silencio jamás iba a ser ese tipo de letras porque ellos se consideraban una banda precisamente seria. Entonces, pues allá ellos con lo que hagan, ¿no? Entonces, es lo poquito que les puedo decir en respecto de esto que supe de la banda Héroes del Silencio en cuanto a sus letras. Perfecto, Alejandro, vamos a entrar al Senderos de Traición. Senderos de Traición. Este es un disco que marca una transición definitiva en el sonido de Héroes del Silencio. El primer disco, aunque muy exitoso, tiene deja mucho que desear la producción en cuanto al sonido, en cuanto a la producción, en cuanto a cómo fueron acomodando las pistas sonoras. Y se entiende, generalmente los álbumes debut de un grupo que no sabes cómo va a funcionar, no le apuestas o no le inviertes tanto. Entonces, a pesar de que tienen un productor reconocido, como dice Jorge, el segundo los encuentra con nada más y nada menos que Phil Manzanera. Phil Manzanera de Roxy Music. Los ve tocar en la gira que describía Jorge en la parte en España. Se quedó impresionado porque él ya llevaba tiempo viviendo allá, ¿sí? Y los ve y se arriesga, conoce a los integrantes, hace buena química con Bunbury y le dice que se quiere involucrar en la producción de lo que es su segundo disco. Y el resultado es Senderos de Traición, que bueno, a mi personal punto de vista es un disco muy bien producido. Phil Manzanera sabía perfectamente lo que hacía con ellos y los llevó a donde querían hacerlo. Ahora, en entrevistas con ya miembros de la banda recientes, ellos recuerdan que Phil Manzanera tomó el control de este disco, que él les dijo, como buen productor, vente por aquí, vamos a poner las pistas aquí, toca la guitarra de este lado, le vamos a meter el bajo de esta manera. Y algo que hizo, yo creo que muy bien, fue explotar la voz de Bunbury, que por cierto, como referencia, el personaje de Bunbury es un personaje de una novela de Oscar Wilde que se llama La importancia de llamarse Ernesto. De ahí viene el nombre artístico de Bunbury. Hasta en esa se nota que permea la parte de lo que es la lectura para Enrique Bunbury, ¿no? Y bueno, también unas grandes influencias de comportamiento escénico de Bunbury fueron tres en especial. La primera es Jim Morrison, la segunda es Elvis Presley, ¿sí? Y la tercera, que fue ya más reciente, fue una combinación de algunos vocalistas. Entre ellos decía que había visto a Ronnie James Dio, había visto ciertas bandas de metal y que le llamaban mucho la atención la manera en que se estaban desenvolviendo. Pero básicamente entre Jim Morrison y Elvis Presley viene su influencia de cantar en directo. Y bueno, ya el segundo disco es un paso enorme a la popularidad y a la internacionalización de la banda, y empiezan a sonarse, empiezan a conocerse fuera de España, inclusive ya empiezan a hacer giras por países que no eran hispanoparlantes en Europa, ¿sí? Y que tengo entendido que es la primera vez que llegan a México. De hecho, ellos recuerdan, dicen que las primeras veces que tocaban en México tocaban en Rocotitlán, en Rockstock. Y bueno, empieza el periplo de esta banda con giras muy largas. Entonces, un disco, y bueno, que tiene temas que a la fecha la gente se lo sabe de memoria, ¿no? Sí, es correcto. Jorge, cuéntanos de Senderos de Traición. Bueno, pues mira, nada más para completar precisamente lo que dice Alex. En uno de sus conciertos en Catalayud, en Zaragoza, Phil Manzanera, que es un productor precisamente muy reconocido por haber trabajado con David Gilmour, Pink Floyd, Antonio Vega, Fito Páez, entre otros, los va a ver y, según palabras de él, dice que quedó seducido por su música, diciendo que les iba a ayudar a producir precisamente este álbum de Senderos de Traición. Algo muy curioso que trata de captar precisamente Phil Manzanera con ellos es de que cuando los va a ver en concierto y ve, por ejemplo, sus grabaciones en estudio, pues ve que se oyen como que demasiado pop, pero es que era lo que Emi quería precisamente hacer, que ellos sonaran como una banda de pop.
Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando sacaron precisamente el álbum ¿cómo se llama? El Mar No Cesa, los de EMI tratan de meterle unas trompetas a la grabación, y en una de esas, cuando ellos llegan y empiezan a escuchar la música, les dice precisamente a los de EMI que por favor quiten esa clase de grabaciones porque ellos son un grupo de rock, no son unos payasos que tengan que estarle metiendo trompetas ni nada para que se escuche como un grupo pop. Entonces, desde ahí ya también se veía que ellos defendían lo que era su sonido. Y lo que hizo Phil precisamente fue atraer la fuerza de sus conciertos que hacían en directo y hacerlo lo más apegado precisamente al álbum de Senderos de Traición. ¿Qué tratamos de decir con esto? De que se empieza a gestar precisamente la fuerza y la potencia de la banda en el álbum de Senderos de Traición. Este disco rápidamente vende alrededor de 300,000 copias de salida y que arrasaron más, obviamente, que el álbum anterior. Y con esto, pues, se convierten todos sus nuevos sencillos en verdaderos himnos para toda una generación. Entre ellos, pues, tenemos Entre Dos Tierras, Maldito Duende, La Carta, Con Nombre de Guerra. Y Phil se convirtió en parte de la historia también de Héroes del Silencio por su contribución, y también fue a apoyarlos trayendo toda la energía precisamente que él consideraba que debían de existir en sus álbumes. Cuando salen y de gira en el año de 1991 y pisan por primera vez el suelo alemán, así como otros países que estaban en el entorno, su gira dura alrededor de 7 meses, del cual surge el regalo en vivo y en directo, que ellos así lo llaman, Senda 91. Más que nada, esto motivado por el éxito que tiene la banda. Y EMI decide reeditar para el país germano, siendo para añadirlos y editarlos en otros países como China, con los que comenzarían una larga campaña para llegar a lugares donde ya eran conocidos e iban a presentarse también por primera vez, lo que los llevó también a actuar junto a artistas de la talla de Elton John, Bryan Adams, Aerosmith y Bryan Adams, por poner uno de los ejemplos, ¿no? Hasta ahí. Sí, es correcto. Permíteme, de este disco en lo personal, es el segundo mejor de su discografía, porque quiero meter como en primer lugar, y como ya lo comentaste, el Senda 91. Ese disco me atrevo, y iba a decir a pesar, pero no es a pesar, sino con orgullo, me atrevo a compararlo con esos álbumes en vivo de grandes bandas, como el de Scorpions, y el de Rock and Rio, y el de Live After Death, que fue grabado en vivo y tiene la importancia tan brutal, tan grande, y vaya, es un enorme reconocimiento. Sobresale este disco de Senda 91 de entre toda su discografía. Yo lo pongo como el número 1. Trae apenas 8 canciones, y desde el primer acorde, el primer segundo de la de hace tiempo hasta el último acorde, la última nota de Hologramas, es una belleza de disco. Es el disco, para mí en lo personal, es el disco perfecto del rock en español, porque apenas se empieza con Hace Tiempo, Maldito Duende, Decadencia, Con Nombre de Guerra. La de Oración creo que es la mejor versión que existe en la historia de Héroes del Silencio, esta composición en este disco precisamente. Obviamente ya viene El Mar No Cesa, El Cuadro, y la de Hologramas. Y ese disco es grandioso, es creo que el más preciado, posiblemente sea el equivalente a los más comerciales, y mucha gente, creo que así nos pasó, conocemos a Héroes del Silencio justo con este disco, como tú lo comentas, cuando llegó Mario y te entregó ese disco, así nos pasó a muchos. Y ya viene después el siguiente disco, Alejandro, para que nos comentes sobre el espíritu del vino, porque después es cuando viene la gira aquí a México. Ya había venido antes, pero como no muy conocidos, pero ya después viene en febrero del 96 a hacer escala en el famoso y el otrora Cine Ópera.
Alejandro. Bueno, pues otro disco producido por Phil Manzanera, el segundo, hubo buena inercia, obviamente buenas ventas, hubo buena respuesta del público y querían seguir con esa inercia y sacan un disco bastante peculiar en muchos aspectos. El primero, yo creo que las composiciones toman un nivel más hasta introspectivo para la banda. La portada es una portada muy bonita, muy bien trabajada, que inclusive tuvieron que hacer una portada adicional o alterna. No conozco la razón, pero existen dos portadas para este disco. La original, la que es con un fondo rojo medio como buscando el espíritu del vino, es la que digo que más me gusta. Viene una parte importante, coincido contigo con ese disco de Doble de Senda 91, pero hay otro disco también que es el que se desprende de su última gira, que se llama Para Siempre. Esta es la portada que te digo que me gusta mucho esa portada. Sí, muy bonito diseño. Y aquí viene una parte importante, ¿no? Porque consolida el sonido de Héroes del Silencio, los hace llegar, cosa que ya habían hecho en la gira pasada, a lugares donde no habían tocado, inclusive hasta más grandes. Ya la respuesta del público empieza a ser más tumultuosa, ya empiezan a cotizarse mejor y ya empiezan a ser estelares en varios festivales. Inclusive los conciertos ya no necesitan ser teloneros en muchos casos, en países donde antes se presentaban como teloneros. Entonces, EMI estaba encantado con los resultados y bueno, Phil Manzanera les entrega un disco muy bien pulido. Yo creo que es un disco que puede definir la parte nostálgica, la parte, vamos a llamarle bohemia de Héroes del Silencio, sin perder su sonido duro. Y yo creo que aquí Valdivia hace muy buen trabajo de guitarras, y también hay que decirlo, Valdivia es uno de los grandes guitarristas. El otro día me están diciendo que qué guitarristas consideraba como dentro de los mejores en el rock, y me atreví a decir el nombre de Valdivia, junto a nombres como, pues obviamente Clapton, Hendrix, todo que todo el mundo recuerda. Digo, pero hay que también voltear a ver el rock en español, y ahí está Valdivia que nos entregaba riffs y solos de guitarra bastante pulidos, bastante bien hechos, bastante inteligentes y muy acordes a la música que hacía Héroes del Silencio. Entonces, este disco es importante. Lo que pasa es que lo que decimos, son 4 discos de estudio nada más, ¿sí? Cada uno con su característica especial. Sí sigue la tradición del anterior, o sigue la senda del anterior, y yo creo que dentro de su discografía estos dos son los que más se parecen en cuanto a concepto. Sí, es correcto. Sí, híjole, nombrar a Juan Valdivia como uno de los mejores guitarristas. Siempre hemos platicado de la primera camada, ¿no? Hendrix, Clapton, Johnson, ya de la segunda camada, Malmsteen, Steve Vai, etcétera. Y dentro de esa hay una tercera camada donde ahí sí me atrevo a meter a Juan Valdivia. Y es más, comparo en el caso del mexicano de Julio Revueltas, ¿no? Y ya incluirlo como uno de los grandes guitarristas. Pero sí, creo que sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es muy buen guitarrista, lo ha demostrado en esos discos y en los posteriores. Cuéntanos, Jorge, de este disco, del Espíritu. Pues mira, yo creo que el don musical que ellos manejaron con este tipo de letras abstractas y misteriosas que se plasmaron prácticamente en su música y en sus trabajos, fueron clave de aquella época, como si fuera un viaje de acertijos para que cada persona o aficionado buscara una pista para descifrar, aumentando con esto también lo que era el vínculo natural entre Héroes del Silencio y sus seguidores. A finales de 1991, cuando empiezan a realizar una pequeña gira de 2 semanas, entre ellas estuvieron aquí en la Ciudad de México, establecerían también su primer contacto con el llamado quinto héroe, Alan Boguslavski. Ya pasados 3 años de la entrega del Senderos de Traición, se vuelven a reunir con Phil Manzanera en Londres para trabajar en lo que sería su siguiente trabajo, que como ustedes bien mencionan, es El Espíritu del Vino. Y en marzo de 1993, ellos terminan las grabaciones de este álbum, y tras unas cortas vacaciones comienzan la promoción
creo que el 14 de junio, y sale a la venta este tercer álbum con 16 temas. El LP es un LP doble y diferente a todo lo que habían hecho anteriormente, dando pie con esto también a una gira conocida como El Camino del Exceso y también como el proyecto más ambicioso de la banda, poniendo a prueba también a su público, ya que días después de sacar el disco, es un dato curioso, tocaron en el Palacio de los Deportes de Madrid y el público les respondió también con un lleno total, que hasta ya se sabían sus canciones, sus letras, también ayudaron a que incrementaran ellos lo que era su popularidad en otros países, y El Espíritu del Vino llegó a ser un disco de oro en España, Alemania, Suiza y México. También podríamos señalar que curiosamente es el disco más aplaudido de la banda. Al hablar de la crítica precisamente que tenía Héroes del Silencio, pues los críticos también fomentaban esta situación de que a Héroes o los amas o los odias. No hay de dos. Y es curioso porque había detractores precisamente que eran españoles, críticos españoles, que estaban esperando precisamente cualquier actuación, cualquier movimiento de Héroes del Silencio para empezarlos a criticar. Y eso conllevó también a que la manera en cómo les contestaba Enrique Bunbury no fuera en algunas ocasiones la más acertada, pero, por ejemplo, hubo casos que decía que pues había críticos que necesitaban ser críticos porque de algo tenían que vivir. Sí. Entonces, con eso también de alguna manera ellos demostraban hasta cierto punto su arrogancia, ¿sí? Y este disco, aparte de que fue también el más aplaudido por la crítica, no nada más de España, sino de otros países, fue también el álbum menos apoyado por el público, ya que también muchos pensaron o creyeron que era como que muy pesado, muy heavy metal, demasiado rock, como que estaba muy denso, como que no era muy entendible, y muchos otros que, pues, como nosotros que pensamos que es el mejor tal vez disco de Héroes del Silencio, ¿no? Y con esto, también otra de las cosas que se da es de que cuando graban el disco del Espíritu del Vino, ya está prácticamente el ingreso de Alan Boguslavski a la banda. Entonces, eso les ayuda a darle mucho más potencia a las canciones, y con esta evolución de sonido de la segunda guitarra, los temas también resultaron ser un poco más largos, un poco más instrumentales, y en algunos casos hasta todo un viaje, ¿no? Con muchas metáforas, con muchos sentimientos y grandes poemas, por ejemplo, como La Sirena Varada, Nuestros Nombres, La Herida, Flor de Loto, Bendecida, o la más rockera, que es la de Los Placeres de la Pobreza, o así también como nosotros conocemos la famosa El Camino del Exceso. Este es un álbum muy completo, pero sin embargo también parcialmente repudiado por los Héroes del Silencio, que es muy curioso, porque una vez que terminaron este álbum con lo de la gira, luego cambiaron de productor, y eso si quieren hablamos más adelante, porque ya es cuando entra Bob Ezrin, ¿no? Ok, sí, perfecto, es un discazo. Justo después de este disco del Espíritu del Vino del 93, se vienen a la gira, van a la Ciudad de México, y quiero hacer una especial remembranza. Ha sido uno de los mejores conciertos de los que he asistido. Aquel, si no me recuerdo, febrero 5 de 1996. Ahí se aventaron un gran set list impresionante, un set list que, bueno, fue tanta euforia que ha sido la primera vez, ha habido 2 veces, pero esta fue la primera vez que sentí, vaya, fue tanto el golpeteo con los pies ahí en el cine, la euforia, de veras, pensé que se derrumbaba el cine, pensé que nos íbamos a morir felices bajo los escombros del cine ópera, a ese grado de estridencia, de, no sé cómo explicarlo, hasta de éxtasis,
como lo vulgarmente lo he llamado en algunas ocasiones, de orgasmos cerebrales. Vaya, fue un increíble momento el presenciar a Héroes del Silencio en aquel 96 en el Cine Ópera. Pero bueno, pasemos al siguiente, Alejandro. Vamos en lo personal, que es la consagración de los héroes con el de Avalancha. Bueno, aquí también ya se dan ciertas anécdotas, lo que decía Jorge, que pasaba fuera de los camerinos, fuera de los conciertos, ¿no? Tal vez la anécdota más curiosa, más famosa, más recordada, sea que son invitados por el entonces príncipe Felipe, hoy es el rey Felipe de España, porque se declaró un fan y redento de los Héroes del Silencio y los invita, tocan algunas canciones, así de manera muy informal, sí, y se toman una foto, ¿no? Y ya después, 2 días después, Bunbury declara, dice, yo esta foto la voy a poner en el baño de mi casa, si es que la pongo en el baño, porque yo no estoy de acuerdo con nada de la monarquía, ¿no? Obviamente se le vinieron críticas tanto a favor como en contra, con todo, pero todos hablaban en ese momento de lo que pasaba en España con Héroes del Silencio, por el estatus que tenía, ¿no? ¿Qué pasa con este de Avalancha? Lo que decíamos, ¿no? Viene un cambio de productor, se endurece el sonido en algunas partes, en otros se vuelve un poquito más suave. La producción es extraordinaria de este disco. Bob Ezrin siempre se ha caracterizado por producciones pulidísimas. Él ha trabajado con Alice Cooper, con Bon Jovi, con AC/DC. Ha trabajado en sus últimas etapas últimamente con Deep Purple, entregándonos discos, pero bueno, que hasta te enchina la piel. Y le encanta trabajar con grupos con buenos guitarristas. Entonces, si a eso le agregas que aparte de un buen guitarrista, tienes un buen vocalista, ¿sí? El resultado para Bob Ezrin fue, yo creo que muy satisfactorio. Pero ¿qué pasa? Empiezan las primeras diferencias musicales entre Valdivia y Bunbury, porque Bunbury entra en una etapa donde quiere experimentar hacia otros lados y Valdivia se quiere quedar con el rock duro, el hard rock que estaban desarrollando, ¿sí? Y empieza a ver las primeras tensiones entre la banda. Y un aporte muy importante es que por primera vez Alan Bogolowski, mexicano, ¿sí? Es el guitarrista que trabaja en los discos de estudio, porque en el pasado, aunque no trabaja en el disco de El Espíritu del Vino, se va de gira con ellos como un guitarrista rítmico, como un segundo guitarrista, y enriquece todo lo que es el diseño, el pincel de musical de Héroes del Silencio. Y en este disco pues explotan hasta una segunda guitarra de manera muy pulida, de manera muy profesional, lo cual enriquece también el disco, el sonido de Héroes del Silencio. Aquí viene una canción que me gusta mucho que se llama Iberia Sumergida, que es una canción de las que viene en el método Bunbury, y me llama mucho la atención porque aunque yo había escuchado esa canción, nunca me había puesto a pensar, porque voy a mostrar, este libro es un libro de Mario Benedetti, ¿sí? Y en esa canción de Iberia Sumergida empieza, amanecí con los puños bien cerrados, con esa frase, y luego en otra dice, formulas preguntas con semilla de respuesta, y luego otra que dice, aparece, ahora que padeces de insomnio, quisieras morir de siesta, y luego dicen sus rumores clandestinos. Y me voy a tomar el atrevimiento de leer rápidamente lo que dice Mario Benedetti para que vean cuál es el supuesto plagio o el supuesta inspiración que tiene. Mario Benedetti dice, ahora que estoy insomne como un sagrado y permanezco, quiero morir de siesta. Ese es el verso de uno de sus poemas que se llama Ay del sueño, ¿sí? Donde Bunbury saca 2 frases de ese poema para sacar una idea de esta canción. Y luego de otro poema que se llama Otra noción de patria, Mario Benedetti empieza con esta frase, hoy amanecí con los puños cerrados, ¿sí? Y Bunbury dice, amanecí con los puños bien cerrados, ¿sí? La única frase que toma de este poema, que es un poema de prácticamente 8 o 9 cuartillas,
sea, de páginas, ¿sí? Bunbury toma la primera frase para tomar la primera frase de su canción. Ese es el método Bunbury que tanto se ha criticado últimamente. Yo siempre he dicho, es muy difícil, ¿sí?, que de una idea desarrolles todo un tema, ¿sí? Esa es la parte que yo creo que hay que aplaudirle a Bunbury. Agarra ideas, ¿sí?, agarra una frase por aquí, una frase de otro poema, otra frase por acá, y de ahí desarrolla la idea, desarrolla el concepto y termina haciéndolo una canción para que se musicalice. Esa parte es muy difícil para los que alguna vez han escrito algo, ya sea de manera formal, informal, como sea. La parte de la inspiración es muy dura porque muchas veces no tienes las ideas, las palabras y todo, y regresas a ver, a lo mejor ves una película, ves un libro, lees una novela y dices, ah, caray, esta frase me agarra, y la utilizas. Y no solamente la utilizas, a lo mejor hasta la copias tal cual. Entonces, es lo que hacen muchos. Y yo estoy seguro que si le rascamos a grupos que valen la pena, no solamente en español, en inglés, si te pones a rascarle a bandas como Iron Maiden, como Deep Purple, como los mismos Doors, bandas más cerebrales, más inteligentes en sus propuestas, te vas a encontrar muchas referencias a escritores, poetas, etc. Entonces quería poner este ejemplo como Mario Benedetti ayuda a Bunbury a sacar lumen para este tipo de propuestas, de canciones. No se roba todo el poema de Mario Benedetti, agarra 2, 3 frases y con eso empieza a trabajar. Entonces, este es un ejemplo, viene en este disco, y este de Avalancha tiene muchos ejemplos de este tipo. Entonces, Bob Ezrin les regala un disco precioso, nos regala a nosotros, como escuchas, un disco muy bueno, y de ahí se desprende el disco doble que les decía, que se llama Para Siempre. Y yo creo que ahí viene la frase que se hizo muy famosa en la última canción de ese disco, que dice, nos vemos en la gira del próximo milenio. Nadie se iba a imaginar en ese momento en Madrid que esa gira del próximo milenio iba a ser hasta casi 10 años después, porque el grupo termina con su asociación. Enrique Bunbury decide irse por otros senderos, unos senderos, no sé si de traición para el grupo, pero sí otros senderos, ¿sí? Y bueno, es el miembro que más ha destacado fuera de la agrupación. Sí, coincido contigo, ¿no? Aquí también Jorge tiene algunos escritos, y por ahí en aquellas larguísimas noches de desvelo que estábamos escuchando, entre otras bandas, a los Héroes del Silencio, por ahí también, y es más, yo tengo algunos textos tuyos, Jorge, y hay unos míos también, donde también tomamos como referencia algunas frases, algunas ideas, algunos flashazos de otros escritores a quienes admiramos, y por supuesto que te sirven de inspiración, por supuesto que el método Bunbury en lo personal le doy una validez, y bueno, ahí están las muestras plasmadas en papel. Jorge, cuéntanos. Bien, pues mira, un poco haciendo historia precisamente de lo que pasó entre el álbum de Senderos de Traición y Espíritu del Vino, es de que ya empezaban precisamente con unas giras prácticamente interminables. Héroes del Silencio estaba haciendo alrededor de entre 100, 120 o más conciertos al año. Entonces, empezaron, gracias a eso, los roces entre Juan y Enrique, que era lo que nos mencionaba Alex, y deciden tomarse unas vacaciones después de la gira de El Espíritu del Vino. Estas también se vieron de alguna manera truncadas, porque Bob Ezrin, que como bien nos decía Alex, es un conocido productor de artistas internacionales, perdón, de artistas internacionales como Alice Cooper, Kiss, Pink Floyd, bla, 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 y siempre tuvo un colaborador que se llamaba Andrew Jackson. Este es un ingeniero de sonido que siempre trabajó con Bob, y él había trabajado principalmente con bandas como Judas Priest y Pink Floyd. Y ellos manifestaron la gran impresión que tenían de la banda y su deseo de producirles el siguiente disco, que en este caso ya era precisamente el de Avalancha. Lo que detuvo sus decisiones y también provocó volver al ritmo frenético que llevaron algún día en cuestión de las giras y todo esto,
es de que el productor de renombre en el ámbito mundial, que se fijó en ellos y por supuesto las posibilidades económicas, hicieron que ellos se volvieran a integrar, porque ellos querían seguir con sus vacaciones, pero pues cuando ellos decidieron dejar a Phil para trabajar precisamente con Bob, pues no se imaginaron que Bob Ezrin pues iba a decir que pues sí. De hecho los escuchó y pues dijo que sí era una banda que les gustaba, que sí tenía ganas de trabajar con ellos, entonces tuvieron que acortar sus vacaciones y regresarse a trabajar. Nada más que a diferencia que con el disco del Espíritu del Vino, que se supone que cuando los llama precisamente Phil a grabar el álbum, llegaron nada más con una maqueta como de 5 temas. Cosa diferente precisamente en el disco de Avalancha, prácticamente llegan ya con 10 temas ya bien maquetados para empezar a trabajar con él. Entonces les empieza a decir precisamente, yo quiero que la guitarra se escuche así, yo quiero que el sonido de la batería sea así, el sonido del bajo sea así. Entonces, si te das cuenta, hay temas, por ejemplo, como La espuma de Venus, que de repente como que te llevan a un viaje, ¿no? Es como si se notara en algún momento la influencia que tienen de Pink Floyd, por decirlo. Entonces, con temas y letras mucho más claras también para este disco, menos cargadas también del contenido esencial de los héroes, hicieron también más tiempos y más pausas precisamente en sus canciones, e hicieron de este álbum precisamente algo único. Y con ello también no simplemente nos sorprendieron a todos desde el primer corte instrumental y mítico como es Derivas, sino que también seguimos escuchando el álbum Rueda Fortuna, Deshacer el Mundo, y me encanta esa frase donde dice, mirad mis alas, ¿no? Ponme fuera del alcance del bostezo universal, nos veremos en el exilio o en una celda. Iberia Sumergida y su famosa saga, Bendecida 3, que es La Chispa Adecuada, canciones como Opio, Morir Todavía o hasta La Espuma de Venus, que es la que estaba haciendo ya referencia. Cuando inician su gira precisamente de Avalancha, también conocida como la gira de la conciencia, la más amplia y realizada por la banda desde que recorrieron el mayor número de países del mundo, en lo que fue Europa y América, incluyendo a Estados Unidos, lanzaron el single de Iberia Sumergida, Deshacer el Mundo y La Chispa Adecuada. Pero desgraciadamente en esta época es cuando ellos empiezan a friccionar más, porque resulta que a Juan no le gustaba que todo redundara en Enrique Bunbury. De hecho, Amy tuvo la culpa en algún aspecto de que siempre quiso que Enrique Bunbury fuera el líder de la banda. Enrique, una de las cosas que siempre dijo es de que él no quería ser líder de la banda, que para él Héroes del Silencio eran los 4. Entonces, Amy siempre se trató de esmerar en que Enrique fuera la imagen, tratar de sacarlo en las fotos de manera principal, cosas así. Por eso es que decidieron que en el disco del Espíritu del Vino nadie fuera protagonista y por eso sacaron esa portada, que es una calle, creo que no sé si es de Zaragoza, que se vea dentro de una esfera. Entonces, con esto precisamente, cuando empiezan las tensiones, es cuando dicen, cuando termina la gira, hasta aquí. Aparte, otra de las cosas que sucedió durante la gira de Avalancha fue de que se quedaron precisamente sin manager o productor, no sé cuál es el término que ellos usan. Y resulta que decidieron terminar la gira sin esta persona. Entonces, cuando terminan todos estresados, la gira más larga, problemas y rencillas entre ellos, que no quería que uno fuera mejor que el otro. Entonces, también una de las cosas que molestaba mucho es de que cuando hacían las preguntas, todo el mundo se dirigía siempre a Enrique Bunbury. Y a los demás como que los hacían a un lado. Entonces, ¿qué era lo que decía Juan Valdivia? Que a él le molestaban las sesiones de fotos, que a él le pero él también de alguna manera contribuyó, no se le hiciera caso a que
como lo bueno que era, porque él simplemente, pues siempre se hacía a un lado. Juan era un excelente guitarrista, o sigue siendo un gran guitarrista, pero él siempre se mantuvo como que a la orilla. No quiso hacer nada precisamente por tratar de que su personaje en la guitarra resaltara más, ¿no? Entonces, eso fue uno de los asuntos que provocó precisamente la disolución del grupo al terminar la gira de Avalancha. Sí, caray, qué bandota, qué grupazo. Y bueno, lo he podido constatar. El caso de Alan Boguslavski lo he visto un par de veces aquí allá en la Ciudad de México. La primera vez que se descolgó fue a un bar allí en Escaposalco que se llama Segundo Piso. Un pequeño, pero muy, muy pequeño bar. Allí estuve transmitiendo, Jorge, y hiciste falta en ese concierto. Muy pequeño lugar, pero fue un concierto brutal. Afortunadamente, ha tenido como apoyo a una banda tributo, una banda que, si no me recuerdo, se llama El Silencio de los Héroes, que tocan muy, pero muy bien y han acompañado, los escuchas en vivo y es otro Héroes del Silencio, el vocalista, imita muy bien la voz de Enrique. Es más, creo que ni siquiera la imita, creo que así es su voz, entonces es una muy buena banda tributo, y con Alan Boguslavski en la guitarra, pues qué mejor para cerrar con broche de oro aquel concierto en el Segundo Piso, y después otro concierto en el Rockstore de Ciudad Satélite. Bueno, pues vamos a concluir, Alejandro. Mira, me quedo con la reunión que tuvieron en 2007, desgraciadamente no pude ir, no me acuerdo por qué, pero el disco doble que se editó de esa gira también me gusta mucho, y quiero también dejar tres cosas. La primera es Héroes del Silencio, es una banda definitiva para el rock en español. Creo que su aportación principal fue la internacionalización del rock en ese idioma. Y sigo insistiendo, cualquier detractor del rock en español, escuche, dense la oportunidad de escuchar sin esos prejuicios a esta banda y sumérjanse en la propuesta, en el sonido de Héroes del Silencio. Y ya si les interesa, vayan un poquito con la carrera de Enrique Bunbury. Yo en lo personal la sigo mucho, a mí me gustan mucho las letras, la música de Bunbury, no se parece en nada a lo que es Héroes del Silencio. De hecho, hace poquito me compré este libro que se llama La vida en el mundo sobre el trapecio, que habla de cómo ideó, cómo se grabaron el disco 2, 3 y 4 en su discografía. Leerlo y escuchar todo el concepto es algo que me ha gustado mucho, porque esa parte de combinar la literatura con la música es, híjole, luego te encuentras hasta películas que te ayudan a tener las tres partes. Entonces, esa es la primera. La segunda es, si tienen oportunidad de escuchar o quieren recomendación de un disco, la discografía de Héroes del Silencio es muy breve, entonces se pueden aventar los cuatro discos de estudio de manera tranquila, una tardecita, y los discos en vivo también valen la pena porque muestran la otra cara de Héroes del Silencio. Y la tercera, y vuelvo a insistir, defendamos nuestro idioma. Bandas como Héroes del Silencio, como Bunbury en su carrera de solista, valen la pena porque son canciones inteligentes, son letras que te hacen pensar, son letras que te dejan con una duda y te dicen, ¿de dónde viene esta frase? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué no entiendo esto? Y es nuestra lengua madre, es la lengua con la que aprendimos a hablar, es la lengua con la que pensamos, con la que soñamos, con la que nos expresamos, con la que transmitimos nuestras ideas. Y hay muchos, pero muchos cantantes, no solamente de rock, que valen la pena. Por ahí nombraste como un placer culposo a Joaquín Sabina. Para mí no es un placer culposo, al contrario. Es alguien que yo disfruto muchísimo, también porque es un cuate que te hace pensar. Tengo en esos mismos niveles a Serrat, a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, cantautores que hacen, que te enriquecen la parte de tu idioma. Entonces, sigo insistiendo, yo soy un férreo defensor, de la lengua española o del castellano, el que se habla en mi país, ¿sí? Y yo no soy de aquellos que dicen, no, si no se oye el rock en inglés, yo no lo voy a escuchar.
¿no? Yo siempre trato de darle oportunidad a esas bandas, dense la oportunidad y defiendan su idioma, defiendan la parte que nos corresponde. Gracias, Enrique. Jorge, un placer compartir estos minutos contigo y bueno, pues que el rock los siga bendiciendo a todo el mundo. Sí, muchas gracias, Alejandro, muy cierto, es enriquecedor todo eso. Jorge. Bueno, pues yo antes que nada, pues también quiero agradecerles a ustedes la atención que tuvieron para invitarme. Y quiero cerrar esto nada más haciendo una última breve reseña por ejemplo, Héroes se reúne en el año 1997 para el lanzamiento del álbum Rarezas, que es considerado prácticamente su quinto álbum. En 2005 sacan el disco del Ruido y la Furia, que es un álbum en vivo, y que este disco en sí tiene una leyenda que dice, contiene el buscadísimo VHS de La Caja, Héroes del Silencio en directo, de 1993, y un concierto inédito en la Riviera de 1985. Pero ¿qué es lo que hace diferente a este álbum? Que se supone que no está editado, tal cual lo grabaron del concierto, así está impreso en el álbum, es lo que ellos dicen. El disco de Héroes del Silencio del Tour 2007 también fue un disco conmemorativo del 20 aniversario de sus primeras grabaciones, así como también a 11 años de su grabación. En 2011 sacan el DVD Live in Germany, que fue un concierto que grabaron en 1993 de la gira promocional del Espíritu del Vino, y también reeditaron el álbum de Senderos de Traición por su 25 aniversario de la grabación original. Y pues, como lo habíamos comentado hace rato, Héroes del Silencio es una banda que amas o que odias, pero sin lugar a dudas, ellos rompieron, como dije en un principio, la frontera idiomática con muchos países, y tal es el caso de Alemania, que había gente que hacía todo el intento de cantar las canciones en español, y que fue una de las bandas más importantes, que según las críticas dicen que si hubieran seguido juntos Héroes del Silencio, Caifanes y Soda Stereo, estas tres bandas hubieran terminado de abrir las puertas a nivel internacional de nuestro apreciado idioma español. ¿A qué me refiero con esto? De que si no se hubieran disuelto, pues hubiera sido otra cosa la situación de ahora, ¿no? Y pues bueno, también nada más para terminar esto, hay una anécdota por ahí de que los Héroes del Silencio fueron apedreados en uno de sus últimos conciertos, precisamente en México, cuando fue lo del Espíritu del Vino, cuando le abrieron a Iron Maiden, porque resulta que, según palabras de Enrique Bunbury, dice que es el concierto más corto que han dado, porque ni siquiera duraron 5 minutos, y le abrieron la cabeza al baterista Pedro Andreu. Y resulta que mucha gente estaba molesta por un mal comentario supuestamente que había hecho sobre las mujeres mexicanas, que ya después en un video de Rarezas, en el video de Rarezas, él comenta que eso no sucedió, que él no hizo ese comentario, más sin embargo, la publicidad que se le hizo a ese comentario, que nunca salió de sus labios, provocó que mucha gente los empezara a odiar y a empezarlos a buchar en sus conciertos. Caso curioso de ese concierto que le abrieron a Iron Maiden es el caso de que también Iron Maiden acababa de integrar a su banda a Lazy Bay. Entonces, pues mucha gente también estaba en descontento porque querían escuchar a Bruce Dickinson. Y a Bruce Dickinson en algún par de ocasiones, por lo menos, se le ha visto portar una playera de Héroes del Silencio. Caso curioso. Sí, son anécdotas. Caray, pues creo que hoy aprendí más datos sobre los héroes, gracias a ambos, Alejandro y Jorge. Un gusto tenerte aquí, Jorge. Esperamos verte en algún otro programa pronto. Muchas gracias a que nos están viendo, realmente a mis alumnos jóvenes, a personas que nos escuchan y que
como dice Alejandro, son detractores del idioma español. Dense esta oportunidad. Es más, ni siquiera lo comenten. Métanse ahí, escóndanse al closet, métanse ahí el Walkman ahí para escuchar los Héroes del Silencio y van a quedar sorprendidos de un excelente rock, de una excelente música, de excelentes composiciones, de alto octanaje, como yo les digo, de primer nivel. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión y nos vemos el próximo lunes con Genesis. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Gracias.